Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre los mitos y leyendas de la dura infancia espartana. En este video vamos a explorar cómo era la educación y la vida de los niños y niñas que nacían en la antigua ciudad de Esparta, una de las polis griegas más importantes y poderosas de la historia. Esparta era una ciudad única, que se caracterizaba por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar. Los habitantes de Esparta estaban clasificados en varios estatus: los homoioi, que gozaban de todos los derechos; los motas, que nacían fuera de la ciudad, pero eran criados como espartanos; los periecos, que eran libertos; y los ilotas, que eran siervos. Los homoioi recibían una rigurosa educación espartana, llamada agogé, que comenzaba desde el nacimiento y duraba hasta los 30 años. La agogé tenía como objetivo formar a los ciudadanos perfectos, capaces de defender a Esparta y de obedecer a sus leyes. Los niños y niñas espartanos tenían que superar numerosas pruebas y desafíos para demostrar su valía y su resistencia. Algunas de estas pruebas eran muy crueles y violentas, y podían llegar a causar la muerte o el exilio de los que no las superaban. Pero también había mitos y leyendas que rodeaban a la infancia espartana, que mostraban el lado más heroico y admirable de estos jóvenes guerreros. En este video vamos a conocer algunos de estos mitos y leyendas, que nos revelarán aspectos sorprendentes e interesantes de la cultura lacónica. El origen mítico de Esparta. Esparta fue fundada por Lacedemón, hijo del dios Zeus y de la ninfa Taigete. Lacedemón se casó con Esparta, hija del rey Eurotas, que había construido diques para aprovechar el agua estancada de la región de Laconia. Lacedemón y Esparta tuvieron dos hijos, Amiclas y Eurídice. Amiclas fue el padre de Himero, el dios del deseo amoroso, que formaba parte del cortejo de Afrodita. Eurídice fue la madre de Leda, la esposa del rey Tindáreo, que fue seducida por Zeus convertido en cisne. De esta unión nacieron dos huevos: uno contenía a Cástor y Pólux, los famosos dioscuros, y el otro a Clitemnestra y Helena, la mujer más bella del mundo. Los espartanos creían que solo los niños sanos y fuertes debían vivir, ya que serían los futuros defensores de la ciudad. Por eso, cuando nacía un bebé, era examinado por un anciano llamado lescuifo. Si el lescuifo consideraba que el bebé era débil o enfermizo, lo arrojaba al abismo del monte Taigeto, donde moría o era recogido por algún extranjero. Si el bebé era sano y robusto, lo bañaban en vino para endurecer su piel y lo devolvían a su madre, que lo amamantaba hasta los 7 años. A los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias e ingresaban en la agogé. Allí eran divididos en grupos según su edad y sexo, y eran entrenados por un instructor llamado paidonomo. El paidonomo les enseñaba a leer, escribir, cantar, bailar, cazar y luchar. Los niños tenían que vestir con una túnica ligera durante todo el año, sin zapatos ni abrigo. Dormían en el suelo sobre juncos que ellos mismos cortaban con las manos. Se alimentaban con una sopa negra hecha con sangre de cerdo, vinagre y sal. A veces tenían que robar comida para sobrevivir, pero si los pillaban les castigaban duramente. Las niñas espartanas también recibían una educación física y mental, pero no tan severa como la de los niños. Las niñas aprendían a correr, saltar, lanzar el disco y la jabalina, y a luchar cuerpo a cuerpo. También aprendían a tocar la lira, a recitar poemas y a participar en debates. Las niñas vestían con una túnica corta que dejaba al descubierto sus piernas, para facilitar el movimiento. Se peinaban con el pelo suelto y adornaban sus cabezas con flores. Las niñas espartanas gozaban de más derechos e igualdad con los hombres que en ningún otro lugar de la antigüedad clásica. Cuando los niños espartanos cumplían 12 años, tenían que pasar una de las pruebas más duras y famosas de la agogé, la prueba del látigo. Consistía en azotar a los niños con un látigo de cuero en el altar del dios Artemis Ortia, mientras una multitud los observaba. Los niños tenían que soportar el dolor sin gritar ni llorar, y el que resistía más tiempo era el más admirado. Algunos niños morían durante la prueba, pero se les consideraba mártires y se les rendía culto. Cuando los jóvenes espartanos cumplían 18 años, entraban en la última fase de la agogé, la criptía. Consistía en enviar a los jóvenes al campo, donde tenían que vivir como salvajes, sin comida ni refugio. Su misión era matar a los ilotas rebeldes que se encontraban por el camino, sin ser vistos ni oídos. La criptía era una forma de entrenar las habilidades de supervivencia y de espionaje de los futuros soldados espartanos. A los 30 años, los espartanos terminaban la agogé y se convertían en ciudadanos plenos. Podían casarse, tener hijos y participar en la asamblea y en el ejército. Los espartanos que habían completado la agogé con éxito eran llamados homoioi, que significa iguales.
Los que habían fracasado o desertado eran llamados inferiores o trémulos, y perdían sus derechos y su honor. Estos son algunos de los mitos y leyendas de la dura infancia espartana, que nos muestran cómo era la educación y la vida de los jóvenes que se preparaban para ser los mejores guerreros del mundo antiguo. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre la fascinante cultura de Esparta. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos sobre mitos y leyendas de la historia. Hasta la próxima.